Saludos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Bueno, pues hoy me gustaría hablar brevemente, si Dios quiere, sobre algunas cosas que comenta Aldous Huxley en su libro mm, Las puertas de la percepción. Bueno, primero, antes que nada, voy a compartir lo que la enciclopedia, el diccionario de autores de la editorial Montané del año 1963 nos dice. Montané y Simón nos dice Alexandre Lapsin o Lapsine, el autor de esta entrada que voy a compartir con todos vosotros y vosotras. Y nos dice que Aldous Huxley nació en el año 1894, nieto del sabio filólogo Thomas Henry Huxley, hermano de Julian Huxley, pariente también de Matthew Arnold, educado en Eton, en el Balliol College de Oxford, donde dio pruebas de una inteligencia extraordinaria. En 1919 colaboró en la revista Athenaeum y más tarde fue crítico de la Westminster Gazette. En el año 19 casó con Maria Hayes, de la cual tuvo un hijo. Ha participado en todas las vicisitudes de su generación. Ha viajado mucho por Europa, particularmente por Italia, escenario de muchas de sus novelas. Y en su madurez dio la vuelta al mundo. Desde 1939 vive en Hollywood, California. Este artículo está escrito cuando Aldous Huxley aún estaba vivo. Falleció el 22 de noviembre de 1963, exactamente el mismo día en que fue asesinado John Kennedy, el presidente norteamericano. Tras algunas tentativas en el periodismo, se hizo novelista poco después de la Primera Guerra Mundial, y sus novelas de juventud, como Los escándalos de Crown, Crucero de invierno, Viaje por la América Central, al estilo de Norman Douglas, se resienten por su ausencia de prejuicios y su leve cinismo de la mentalidad de aquel periodo de desilusión y de relajamiento moral. Esos años 20, felices años 20, no los de ahora, sino los del siglo pasado. En contrapunto, condena el ascetismo y el sensualismo y exalta el hombre vital. El personaje que simboliza este concepto presenta no pocas semejanzas con D. H. Lawrence. En esta obra empieza a abrirse paso preocupaciones filosóficas y morales. Un mundo feliz en Brave New World, un mundo feliz. Utopía satírica en la que la fe del hombre moderno en el progreso científico y técnico es cruelmente puesta en ridículo. Y en ella revela por primera vez un Aldous Huxley netamente pesimista. Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque, claro, en las novelas distópicas como esta, lo que se nos pretende es advertirnos de algo, ¿no? Entonces todo se exagera a la manera de la tragedia griega, ¿no? Para tocar la fibra sensible del espectador o del lector en este caso. En sus novelas posteriores nuestro autor conserva su tono mundano y espiritual, pero se muestra cada vez más preocupado por los grandes problemas morales y religiosos, con los esclavos de la noria, de tesis casi budista. Después de muchos veranos, otra de sus novelas, y la inmortalidad y eminencia. Después de muchos veranos, sobre el tema de la muerte y la inmortalidad, y otra novela suya, Eminencia Gris, biografía del confesor de Richelieu. Un estudio de las relaciones entre el bien y el mal. Su novela más reciente, El genio y la diosa, The Genius and the Goddess, su novela más reciente, dice, del año 55, ¿no? Por eso os digo que estaba aún vivo
al escribirse este artículo el autor al que nos referimos. En esta novela, El genio y la diosa parece señalar un retorno a la manera más despreocupada de sus novelas de juventud. El personaje central encarna, no obstante, un sabio genial de espíritu casi infantil, que encarna el problema más grave de nuestro mundo contemporáneo. Huxley ha sido considerado como el portavoz de la clase intelectual de la primera mitad del siglo XX. Ha seguido paso a paso a sus contemporáneos desde el escepticismo superficial de posguerra hasta la angustia trágica de un mundo vuelto impersonal por las nuevas y monstruosas técnicas de las guerras sucesivas. Sus libros quedarán no sólo por su valor documental, sino también por la fresca lozanía de su prosa y por un cierto sabor original hecho de erudición, de ironía y de seriedad. Citemos también El arte de ser, del año 1942, también El tiempo debe detenerse, La filosofía perenne, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como veis, no se nos cita esta obra de la que vamos a hablar un poco, Las puertas de la percepción, del año 54, ¿no? Posiblemente porque todavía no fuera famosa este tratado, este pequeño tratado de este famoso novelista, ¿no? Bueno, pues aquí, por ejemplo, en este otro libro, 50 clásicos de la espiritualidad, también se incluye esta novela, ¿no? Huxley pertenecía a la élite intelectual británica de la posguerra y fue educado en el Eton College y en la Universidad de Oxford. Este es un libro escrito por Tom Butler Bowdoin, de la editorial Amat. Y se nos cita, por ejemplo, la frase que encabeza el libro al que nos referimos, de la puerta de la profesión, de la percepción. Una frase de William Blake, el poeta y pintor inglés. Si las puertas de la percepción estuvieran limpias, si las puertas de la percepción estuvieran limpias, todo se mostraría ante el hombre tal y como es, infinito. Eso decía William Blake, y esta frase es la que da título al libro, Las puertas de la percepción. Luego el grupo de Jim Morrison, The Doors, tomaría su nombre de este mismo libro, de Las puertas de la percepción de Huxley, o del verso de William Blake. Es decir, la percepción, si nuestra percepción está limpia de todos los velos, se nos presentaría la realidad tal como es. Infinito, infinita. Esta cita encabeza la obra de Aldous Huxley, Las puertas de la percepción, un ensayo que describe la iluminadora experiencia con la mescalina. Aunque no fuese personalmente un místico, Huxley quiso tener por lo menos unos momentos de vivencia de esos estados elevados que habían sido descritos por Blake, por Swedenborg y por muchos místicos orientales. En la mescalina encontró un atajo que le brindó la posibilidad de abrir sus puertas perceptivas. Bueno, parece ser que es una droga que posiblemente sea la misma que llaman peyote, ¿no? Que viene del peyotl. Que de esta droga también habla Carlos Castaneda en su libro, en su trilogía de las enseñanzas de Don Juan. Un día de primavera, Huxley tomó la droga por primera vez en Los Ángeles, en presencia de María y de un amigo que hacía el papel de observador científico. Se trata, por lo tanto, de un experimento científico. En esta época, en este año de 1953, todavía la droga no se había ensañado con la juventud como lo haría en los 60, en los 70, en los 80. Por lo tanto, las palabras de Huxley no tienen esa referencia. Es importante subrayarlo, ¿no?
Nuestro estado mental habitual calcula continuamente las relaciones entre las cosas, midiéndolas y analizándolas. Pero Huxley nos revela que, bajo el efecto de la mescalina, el lugar, el tiempo y la distancia dejan de tener mucha importancia. Al mirar su reloj, observa de que existe en otro universo porque él acaba de descubrir lo que significa vivir en el instante perpetuo. Por primera vez logra vivenciar directamente la idea de estar simplemente presente. Estamos presos del pasado y del futuro, ¿no? Y expectativas y recuerdos nos impiden o nos incapacitan o nos dificultan la presencia en el aquí y en el ahora. La presencia gozosa y absoluta. Y según Aldous Huxley, el probar este tipo de sustancias, bueno, no cualquiera, sino esta a la que él se refiere, nos permite trascender este tipo de limitaciones, ¿no? Mira una mesa, un banco, una silla que también se encuentran en la habitación. Recuérdese el libro de un curso de milagros, ¿no? Como cuando dice esos ejercicios, ¿no? Que parecen superficiales a algunas personas, ¿no? Mira este libro, mira esta silla. Así comienza el libro de ejercicios, ¿no? Pues está en relación con las experiencias que tiene Aldous Huxley, que observa esos objetos en su habitación y comienza a verlos de otra manera. No comienza a contemplarlos como objetos de los cuales hemos aprendido algo, sino como es la contemplación que trasciende el utilitarismo al que le atribuimos a esos objetos. Los ve como un conjunto de líneas y formas abstractas similares a lo que vemos en el arte moderno de las composiciones de Break o Juan Gris, el pintor catalán. Ahora ve solo patrones de luz, esa parte del cerebro que normalmente le dice, esa es la silla en la que me siento cuando trabajo en mi mesa, ha sido desactivada. Esa parte que nos dice, esta es la silla donde yo me siento, ha sido desactivada. Entonces veo una realidad, una interpretación diferente. Las patas de esa silla, por ejemplo, qué milagro su redondez, qué sobrenatural su textura lisa y pulida. Ha aprendido a ver la naturaleza de las cosas en lugar de su valor como objetos. Y así es como los místicos perciben el mundo. Huxley se maravilla ante el pliegue de sus pantalones, que de repente le aparece como un laberinto de infinita y significativa complejidad. Huxley explicó su experiencia en los siguientes términos. El cerebro y el sistema nervioso son una válvula reductora que nos muestra solo una pequeña porción de la conciencia de la mente total. Y sugiere que el lenguaje representa el soporte en el que hemos codificado esta conciencia reducida. Por lo tanto, cuidado con el lenguaje, que si nos puede liberar de algunos límites, también nos puede aprisionar, retener e impedirnos que accedamos a una conciencia más amplia, más abierta, a una conciencia universal. El lado positivo del lenguaje es que nos brinda el acceso a la sabiduría y a la experiencia acumuladas. Su lado negativo es que establece maneras concretas de ver el mundo. Por ejemplo, algo no existe realmente a no ser que le haya sido dado un nombre. El hombre puso nombre a los animales, ¿no? Que cantaba Bob Dylan.
Sin embargo, si logramos apagar por un instante nuestra mente, entonces nuestra percepción vuelve a cobrar la frescura del primer descubrimiento. Es como es la visión que tiene Adán cuando observa el paraíso en el que se encuentra, del cual él mismo es expresión. Es la visión que tienen aquellos que han sido sanados de manera milagrosa por, por la acción por la intercesión de Jesús de Nazaret, ¿no? La visión que tienen estas personas no es la visión que tenemos todos, que es una visión aprendida, eh, aunque no seamos conscientes de ello. Es esa visión milagrosa, ¿no? Es contemplar el milagro, la grandeza, el misterio de la vida en toda su plenitud, en toda su integridad, fundiéndose con esa contemplación, como si se fuera uno, como si el observador y lo observado fueran una misma realidad universal. Huxley menciona a Santo Tomás de Aquino, con la mención a este hombre termina el libro. Quien tuvo alguna clase de experiencia espiritual hacia el final de su vida, y Tomás decidió dejar inacabado el libro que estaba escribiendo. Tras su experiencia, todos sus conceptos y pensamientos verbalizados sobre la teología y sobre Dios le parecieron torpes y sin sentido. Una de las intuiciones que tuvo Huxley fue reconocer el error de confundir los símbolos de las cosas con las cosas mismas. Vio que el lenguaje y el arte, aunque hermosos, sólo pueden ser una representación de la belleza superior de la realidad invisible. La intuición de Huxley está respaldada por muchos santos, místicos, genios y yogis que han intentado transmitirnos lo que significa ser humanos, después de que el ego ha sido trascendido. Si se abandona en la percepción directa de la realidad, nuestro ego desaparece. Entonces superamos la noción ilusoria de ser individuos separados y nos unificamos con la naturaleza o Dios. Nos unificamos con la naturaleza o Dios. Recuerdo lo que decía Simone Weil, ¿no? Para vencer, entre comillas, a la naturaleza hay que obedecerla. Y lo mismo decía de Dios. Para encontrar la libertad que es propia del ser humano, solamente obedeciendo la ley de Dios podemos liberarnos de las cadenas mundanas y expresar nuestro propio potencial vital, nuestra propia libertad, hacer uso de nuestra verdadera libertad. Huxley considera que la experiencia de la pérdida del sentido individual es liberatoria. Una vez desplazado provisionalmente el ego, le fue permitido observar la auténtica maravilla de la existencia. Desgraciadamente se le enseña, se le inocula al común de las personas desde que vienen al mundo de que son una entidad separada, de que son ese ego del cual se nos está hablando, ¿no? Entonces ya todas las potencias del alma, por decirlo así, están aplicadas de manera desvirtuada a la defensa, a la promoción de esa entidad separada, confrontada a la inconmensurabilidad del universo, empezando por sus propios semejantes y sobre todo por aquellos que nos rodean. Huxley pudo ver que los sentimientos personales no tienen mucha importancia y que los pensamientos y pretensiones baratas que nos llenan la mente quedan en nada respecto a esa maravilla. Además, vio que la imaginación y la creatividad no emanaban realmente de la personalidad. Huxley comprendió que eran más bien imaginación y creatividad
el resultado de haber levantado una especie de velo y haber podido ver más allá de lo personal. Haber levantado una especie de velo, los velos de Isis, por ejemplo, y haber podido ver más allá de lo personal, más allá de ese ego, de esa entidad que se percibe, nunca mejor dicho, como algo separado del universo, de sus semejantes y de todos los grupos de los cuales es partícipe. La experiencia con la droga demostró a Huxley que la mayoría de las personas viven dentro de una banda de percepción muy estrecha y que esta estrechez limita las posibilidades de la vida. Si aparecía algo capaz de ayudar a romper estas cadenas intelectuales, ciertamente valdría la pena investigarlo. No obstante, Huxley reconoció que la apertura mental inducida por las drogas no podía ser más que pasajera. Él no vivió lo bastante para conocer la revolución social e intelectual de los años 60. Él murió en el 63. Por lo tanto, todo lo bueno y lo malo de esos años, por ejemplo, ese, esas adiciones destructivas a la droga que se dan en esa década y en las posteriores, como antes comentaba, eso pues no lo conoció el escritor británico. No vivió lo bastante para conocer esa revolución social e intelectual de los 60, en la que la gente se olvidó de esta distinción esencial. Se olvidó de que esa droga no era más que un medio, no un fin. Es la drogadicción que se normaliza en millones de personas, desgraciadamente, a partir de los 60, en muchos jóvenes, muchos adolescentes principalmente. Eso que es un medio, como es en este caso la mescalina, se convierte en un fin. Huxley observa que si nuestros grandes artistas, genios y santos habían sido capaces de abrir las puertas de la percepción, la diferencia está en que ellos han abierto esas puertas. No es que sean diferentes de por sí, los grandes genios, los grandes místicos, los grandes artistas. Entonces, si ellos han podido, entonces este era sin duda un camino que podía tomar la humanidad entera. Nuestro lenguaje y nuestra manera de percibir habían sido moldeados por la necesidad de sobrevivir. El concepto de supervivencia, que es fundamental en la mentalidad occidental, ¿no? Es un concepto completamente limitante, completamente autodestructivo, completamente conflictivo, porque para sobrevivir tengo que confrontarme con infinidad de tópicos, empezando por las personas, ¿no? A las cuales puedo llegar incluso a atacar, ¿no? Como vemos desgraciadamente en tantas noticias, por ejemplo. Nuestro lenguaje y nuestra manera de percibir habían sido moldeados por la necesidad de sobrevivir. Por ello, tipo de, por esta imposición del tópico de la necesidad de sobrevivir, del patrón de la supervivencia, admitían solamente una realidad limitada. El común de la gente admite la realidad limitada en la que se desenvuelve. Tiene miedo de pensar que hay mucho más, porque lo fácil es vivir en un mundo pequeño, ¿no? En un mundo de pocos argumentos. No, la libertad da miedo, la libertad de crear, la libertad de expandir, la libertad de cultivar tu potencial. Eso significa hacer, eso significa crecer, eso significa comunicar, eso significa también no ser comprendido ni aceptado por el común de las personas. Y lo fácil es, por lo tanto, amoldarse
acomodarse al rebaño y de esta manera ser aceptado, ser gregario y de esa manera ser aceptado por el grupo, ¿no? Pero el intento de ir más allá del sentido habitual de lo personal también hacía parte y hace parte del ser humano. Quizás en el futuro no serían sólo los místicos quienes experimentasen de primera mano los grandes misterios espirituales, sino cualquier hombre dispuesto a abrirse ante ellos. Bueno, pues voy a compartir algunas de sus reflexiones, Las puertas de la percepción, escrito en el año 54. La experiencia de Aldous Huxley tuvo lugar en mayo de 1953. En este libro, pues él nos cita a muchos escritores, ¿no? Por ejemplo, a Van Gogh, a los impresionistas, ¿no? Ese color tan intenso, ¿no? Tan diferente a lo que se estaba acostumbrado en la tradición pictórica. También a cuadros del Bosco, ¿no? Cuadros del Greco. Nos habla también de la perversión cristiana, que de perversión en la tradición cristiana o parte de ella, que desde el punto de vista de Aldous Huxley se da con la negación del mundo. Nietzsche habla un poco de esto, ¿no? Y otros autores, ¿no? De cómo una interpretación particular del cristianismo comprende que el mundo es equipara el mundo al infierno, ¿no? El cielo está en el cielo, valga la redundancia, y aquí abajo, pues está lo mundano, lo infernal. Eh, ya os comentaban en el vídeo en el vídeo que hice sobre Muhammad Assad, que para él veía que el Islam no tenía esa percepción, sino que interpretaba que Dios está presente aquí y ahora. Pero eso también es un peligro. Si Dios está presente aquí y ahora en este mundo, podemos llegar a pensar que Dios tiene relación con guerras, con ataques, con crueldades, con injusticias, con todo tipo de perversiones. Y desgraciadamente eso es lo que desde mi punto de vista les sucede a muchos extremistas islámicos que piensan que Alá, Dios, Jehová, está presente en todas las tragedias del mundo. Y por eso con esa indiferencia, con esa insensibilidad, con esa crueldad, pueden cometer todo tipo de crímenes contra los más indefensos, pero me estoy refiriendo a una minoría dentro de esa religión. De hecho, yo pienso que muchos terroristas islámicos, bueno, no es que lo piensen, sino que las noticias así lo dicen, se forman en Europa. Y si no se forman en Europa, están influidos por la mentalidad occidental. Aquí en Occidente siempre ha habido, en Europa siempre se forjaron muchos grupos terroristas, ETA, IRA, el Ejército Rojo, grupos de extrema derecha. Entonces el terrorismo no lo han inventado los musulmanes. Ellos han sido los últimos en llegar en este camino del terror. Y nos dice Aldous Huxley que no solamente se da una negación del mundo en el ámbito cristiano, sino que también se da una negación hasta de la condenación del mundo, ¿no? Esto parece una paradoja, ¿no? Una vez que se niega el mundo, como estamos en el mundo, ¿qué vamos a hacer? Estamos aquí en el mundo. Lo hemos negado. Nos quedamos sin nada, ¿no? No nos queda otra que seguir en el mundo. Entonces el mundo es en el infierno, pues nos convertimos en seres diabólicos. Es decir, esto también es una incitación a pervertir todo nuestro potencial.
Y esto desde mi punto de vista es lo que se da en la sociedad sedentaria, evasiva, superficial, idiotizante, castradora en la cual vivimos, desde mi punto de vista. La condenación, creo que Aldous Huxley se refiere al hecho de condeno al mundo, porque el mundo es del César, por ejemplo, eh, evocando lo que nos dice Jesús de Nazaret, ¿no? A César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. El mundo es del César, pero aquí en el mundo del César estamos viviendo, estamos transitando. Pero hay una realidad superior, que es ese reino de Dios que está en nosotros y está por lo tanto en todo lo vivo, en toda forma de vida. Dios es Dios de vivos. Entonces ya aquí esto ya sí es una filosofía que nos permite transitar por los ídolos entre los ídolos cesáreos. Empezando por el dinero, lo indica el propio Jesús de Nazaret, al César lo que es del César. El dinero es del César, el dinero es del mundo, el dinero es del imperio, el dinero está para separar, para condenar, para oprimir, para crear injusticias, para sembrar miseria, para matar niños de inanición. Para eso está el dinero, no está para otra cosa. Pero la culpa no es el dinero, la culpa no es del dinero, el dinero es algo neutro, ¿no? La responsabilidad está en el ser humano, en la condición humana, que a causa del miedo ha necesitado de inventar esa herramienta en la cual proyecta todos sus temores, todas sus frustraciones, toda su codicia, toda su desigualdad, envuelta siempre de hipocresía, como no puede ser de otra manera. Todo el mundo, dice Aldous Huxley, debería probar la mescalina, no solo artistas y místicos. Nos habla también de cómo los coches, una visión de los coches le inspiran risa, ¿no? Esos tratos extraños le parecen algo grotesco, ¿no? Dice también que tiempo, distancia y espacio le generan indiferencia. Tiempo, distancia y espacio. Dentro de ese, de ese estado de eh, ese estado de haber perdido la conciencia habitual debido al consumo de esta droga, de la mescalina. El tiempo ya es distinto, el tiempo, el espacio, la distancia, todo resulta indiferente, ¿no? Y este tipo de cosas, tiempo, distancia, espacio, este tipo de cosas son como leyes impositivas para el común de las personas, ¿no? También habla del tabaco y del alcohol, ¿no? De cómo estas sustancias verdaderamente y cómo están legalizadas, ¿no? Y no solo legalizadas, sino que están muy extendidas en su consumo, ¿no? Cuando verdaderamente no aportan nada, ¿no? Son dependencias, son adicciones, son vicios. Recuerda un poco la novela de Michael Ende de Momo, en que salen los hombres grises, ¿no? Que están siempre fumando, han sustituido el oxígeno, el H2O, o sea, mejor dicho, el oxígeno, el aire puro, lo han sustituido por el humo del tabaco. Entonces son unos viciosos, son los hombres, son unos dependientes. Tabaco y alcohol simbolizan la dependencia, la negación me refiero a la adicción a estos productos. Simbolizan la dependencia, la negación del propio potencial, de la propia independencia, de la propia plenitud.
necesito adicionar algo robándolo de fuera para adentro, porque no vivo de manera centrífuga, de manera expansiva, de manera asertiva. La vida es de adentro hacia afuera. Y en el mundo todo eso se ha invertido. Y esa inversión de lo que debería ser expansivo no puede traer más que ataque, conflicto, guerra, miseria, y siempre será así hasta que no se tome, hasta que la conciencia no haga invertir esa inversión, valga la redundancia, revertir, que revirtamos esa inversión y que nos convirtamos, como decía Simone Weil. Tras la inversión debe de darse la conversión. Conversión es vivir en la versión común. Verso significa volverse común, reconocerse en la unidad del infinito, en la armonía universal. Nos habla, por ejemplo, de los males del alcohol. Miles y miles de personas han muerto en accidentes de tráfico debido al alcohol. Y sin embargo, nunca se ha hecho nada por revertir eso. Bueno, se van poniendo multas, pero el alcohol sigue ahí disponible para millones y millones de personas. Hay una cultura del consumo del alcohol. Los jóvenes salen los fines de semana para beber y beber alcohol, para fumar, para tomar otro tipo de drogas y no con la intención con la que la tomara Aldous Huxley precisamente. Los males del tabaco, el cáncer, millones de personas han contraído esta enfermedad y otras similares por el consumo de tabaco. Entonces, ¿por qué esa obsesión porque quizá por el propio consumismo necesitamos que el consumo se dé una y otra y otra y otra vez? La sociedad consumista es una manera en la que nos vemos como esos seres dependientes que necesitan robar, que necesitan estar consumiendo, que necesitan estar moviéndose, pero de manera infructuosa, no de manera creativa. Bueno, dice que el opio, la cocaína, por ejemplo, son extremadamente nocivos, por eso él simplemente se refiere a este tipo de sustancia, la mescolina o el peyote o como se llame, que viene de una especie de cactus que se encuentra principalmente en México, si no me equivoco, ¿no? Y no sé si comenté que Carlos Castaneda también se refiere en su trilogía de las enseñanzas de Don Juan, se refiere a este producto. También nos habla de la relación entre religión y toma de drogas, ¿no? Los místicos, lo vemos en Santa Teresa, por ejemplo, no toman droga, pero la oración, incluso él dice que la fustigación del cuerpo también en esas épocas pasadas no era por arrepentimiento, ni remordimiento, ni para agradar a Dios, sino que en ocasiones se hacía para someter al cuerpo y elevar esas potencias del alma, para acceder a esas puertas de la percepción, tal como lo llamaba William Blake. Chesterton, el escritor, el novelista también católico inglés, compatriota de Huxley, alaba el beber como la religión. La cultura del vino, del alcohol, del whisky en el Reino Unido sobre todo, está también muy normalizada, ¿no?
Los hambrientos no son alimentados en la iglesia. Las hambrientas ovejas, dice Aldo Huxley, las hambrientas ovejas, de esto ya he hablado en alguna otra ocasión, las hambrientas ovejas de la iglesia de Roma no reciben ese alimento espiritual. ¿Por qué no lo reciben? Porque son meros fieles pasivos que no cultivan su potencial espiritual, que no están transitando un camino interior. A lo largo de siglos y siglos se han limitado a someterse a lo que se les impone. Y los religiosos son determinadas personas, ellos no eran religiosos. Una religión verdadera, lo mínimo que puede esperar, exigir, determinar, es que todos los que sean partícipes de esa religión sean personas religiosas, sean activos en un camino espiritual. Y eso no ha acontecido así en la iglesia romana, porque la iglesia romana se convierte en una herramienta de poder mundano. Deja verdaderamente de ser una iglesia, de ser una religión, de ser un camino espiritual, puesto que no lo transitan el común de los católicos. Y sobre esto, con sus propias palabras, pues habla Aldo Huxley. Y si estos se refugian en el alcohol. El alcoholismo es consecuencia de esa falta de estar transitando un camino espiritual. Y lo que pasaba en la Iglesia Católica pues se ha extendido a otras iglesias que salieron de ella, ¿no? Como las iglesias protestantes, la Iglesia Anglicana. Por eso hay tantos borrachos en Europa, ¿no? Y tanto problema con el alcohol, porque la gente verdaderamente no lleva una vida eh, que verdaderamente le satisfaga, ¿no? Sino necesita de elementos donde refugiarse, donde encontrar seguridad, donde suplir vacíos interiores. Entonces, de ahí vienen las adicciones, de ahí vienen los vicios, de ahí viene la caída en las bajas pasiones. De esto también hablaba Simone Weil, ¿no? Cuando no hay un trabajo interior y exterior que nos satisfaga, caemos en las bajas pasiones y una vez que nos acomodamos ahí, pensamos que esa es la única realidad. Y ya los vicios, los hábitos negativos, las inercias autodestructivas se convierten en nuestra rutina. Eh, nos volvemos adictos a ellas. Los peyotistas son más pacíficos que el común de la gente, eso cree Aldo Huxley. Los peyotistas, es decir, aquellos indígenas, indios mexicanos que consumen esta sustancia, para él son más pacíficos, no se vuelven violentos por tomar esta sustancia. Nos habla también de una iglesia norteamericana indígena, personalmente no la conozco, pero buscaré información sobre ella. Para el intelectual, la palabra es poderosamente fecunda. Para el intelectual, la palabra es poderosamente fecunda. Pero, dice Goethe, ya en su madurez, dice Goethe, el poeta, el gran poeta y novelista y pensador alemán, al final de su vida dijo este hombre que hablamos demasiado, deberíamos hablar menos y dibujar más. Deberíamos hablar menos y dibujar más. Él era un buen dibujante, un buen pintor, al igual que Víctor Hugo, ¿no? Entonces él se da cuenta de cómo tenemos magnificado el don de la palabra, cuando verdaderamente hay otras formas. Está la pintura, está la música, está la escultura, está la danza. Hay infinidad de formas, de otras formas de expresión que tenemos apartadas, ¿no? Que hemos minimizado, que hemos puesto en un lugar secundario, ¿no? Cuando son tan importantes como la propia palabra.
y nos habla de las prisiones de la palabra. En la comunión con la naturaleza podemos encontrar la liberación de estos límites, en la comunión con la naturaleza. Los racionalistas temen al hecho concreto no racional. Los racionalistas temen al hecho concreto no racional, tal como los verbalistas a los no verbales. Por eso el miedo al silencio, ¿no? Que se da en donde cuando la ley del miedo, cuando la ley del terror, cuando la ley de la negación, de la armonía, del amor, de la vida expansiva, de la relación del todo con el todo, cuando esta ley que niega todo esto se ha impuesto, el miedo nos da miedo. El silencio, perdón, nos da miedo, da miedo. Entonces las personas no pueden estar en silencio, no puedes compartir. Por eso los que se aman sí pueden estar en silencio, porque verdaderamente se aman. Si no pudieran estar en silencio ya podían plantearse si podían recapacitar si verdaderamente están enamorados o no. Si no puedes compartir un momento de silencio con la persona amada, entonces que es posible que no se dé ese verdadero sentimiento de afecto hacia esa persona. Nos habla de cómo determina la educación verbal, ¿no? Cómo ha sido la educación y sigue siendo eh, para los niños, ¿no? Hay un señor ahí arriba hablando y los niños abajo mirando sin tener sin ser muy partícipes, ¿no? Porque la educación debería ser en la naturaleza, deberían caminar, deberían ir al campo, a la montaña, a los valles, a los ríos, deberían ir a los museos, debería incentivarse la música, la pintura, la danza. Eso es educación, porque esas cosas, ¿por qué esas cosas no están en la educación convencional? Porque esas cosas pueden hacerles libres, pueden hacerles proveerles un criterio propio, pueden hacer que cultiven su potencial. Y el sistema, el orden establecido, no quiere eso. Quiere esclavos, quiere personas limitadas, personas sometidas, personas que mitifiquen el Estado con todos sus tentáculos. Y el orden capitalista, al cual están sometidos todos los partidos de izquierda hoy en día. Todos los partidos que se llaman de izquierda están sometidos, utilizados, manipulados por el orden capitalista. Por eso la derecha intenta usurpar por eso salen estos sujetos tan reaccionarios, ¿no? Que intentan usurpar el rol tradicional de la izquierda, ¿no? Siendo de derecha. Y se presentan, por eso salen estos antisistemas de derecha y a veces incluso de extrema derecha, ¿no? Porque han dejado un vacío, porque desde la izquierda se ha dejado vacío el espacio anticapitalista, el espacio anarquista, el espacio crítico con el sistema, crítico con las instituciones, crítico con el consumismo, crítico con lo paramilitar, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues creo que ya con esto, porque tenía otras notas, pero pertenecen a otra obra de Aldous Huxley titulada Cielo e Infierno.
tal vez en el futuro pues hable un poco de alguna de las frases que nos dice este gran escritor británico Aldous Huxley, fallecido en California el 22 de noviembre de 1963, en el mismo día en el que John Kennedy era asesinado en Dallas, si no me equivoco. Gracias, bendiciones y hasta una nueva oportunidad.